dentro de la Asamblea. Se trabaja un montón, estamos trabajando en las diferentes comisiones. Lo que pasa es que que usted me vea a mí 14 horas analizando un proyecto de ley económico urgente, no es noticia, pues. Ahí tenemos al arquitecto Vinuesa. Joe nos escucha. Joe, ya le estamos viendo. Estoy escuchando unas cosas que me hacen asustar. Bueno, es que tenemos que asustarnos, pero consolarnos entre nosotros, arquitecto. No nos queda más en esta situación difícil. Llorar, asustarnos y consolarnos. Pero sí, con la bomba de carnaval que hablaron, yo no estoy asustado. Bueno, pero... Salga, señor, digo, ¿por qué? Me voy al piso 6. ¿Y sabe por qué no hice un en vivo en el piso 6 esperando la bomba? Porque se me apagó el teléfono nomás. Porque si no, ahí lo hubiera hecho y hubiera dicho que esas vivezas de Chapulín ya se nota que son una cosa terrible. Parece que fue una bomba del Chota, asambleísta. No. Una viveza, ojo, de una persona, no de una institución. De una persona, no de una institución. La asamblea no está paralizada. La asamblea está trabajando y duro. Es un hormiguero de trabajo. Otra cosa es lo que se ve allá abajo en un problema político-administrativo de una persona. Arquitecto, yo creo que era una bombita de carnaval que quedó en la región amazónica y se le olvidaron y se lo llevaron para allá a la asamblea. Bueno, bienvenido, arquitecto, bienvenido. Gracias por darnos ese tiempito aquí a Línea Dura. Estamos en la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica. Díganos, arquitecto, ¿desde qué punto se encuentra conectado con nosotros? Yo me encuentro al lado de la cocina, aquí en Quito, en el departamento, un poquito relajándome después de todo lo que pasó hoy en la tarde, pero ya craneándole cómo hacer las cosas. Bueno, quizás esperando un rico y aguarlocro calientito. Bueno, bienvenido, arquitecto. Le voy a pasar a mi compañero Luis Valladares para comenzar la entrevista. Asambleísta, muy buenas noches, nuevamente bienvenido. Se ha criticado mucho al gobierno de Guillermo Lasso por el problema de seguridad en todo el país. Cunde el pánico, la situación es muy grave. Pero también hay problemas muy graves en la asamblea. ¿Qué es lo que está pasando, asambleísta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta situación? Un favor, dígame, así solo por hacer un ejercicio, ¿cuáles son los problemas graves de la asamblea? En este momento la presidenta Yori no da paso a la creación de la comisión interpartidista. Eso es uno de los problemas que en estos momentos, y hacia eso me quiero referir. ¿Qué es lo que está pasando, asambleísta? Claro, yo le provoco un poquito nomás, no es nada más que eso. Y es para hacer varias reflexiones. El otro día escuchaba a un analista político y decía, yo no sé qué pasa aquí en el Ecuador, estamos con una inseguridad en las calles, en las cárceles, la gente se muere en los hospitales, el sistema educativo está colapsado, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Pero si lo que pasa es sencillísimo de entender. El señor presidente no asigna, el Ministerio de Finanzas no asigna los recursos a los otros ministerios. Por eso las carreteras están hechas pedazos, porque el ministro de Finanzas no le entrega los recursos para mantenimiento de las vías en el Oro, las vías en Chimborazo y las vías en el Oriente, al ministro de Obras Públicas. Y el ministro de Obras Públicas tiene que estar casi que de manos cruzadas porque no tiene recursos. Entonces, cuando usted ve un asesinato en la calle de un joven que se vuelve pandillero, se debe básicamente a recursos en el tema social. Básicamente, ese muchacho no tuvo oportunidades de trabajo, de educación, de formación y de organización social que puede estar anclado a una familia. La familia necesita recursos, no sabe qué hacer, entran en la delincuencia todos, y si usted ve, es simplemente transferencia de recursos del Ministerio de Finanzas hacia los otros ministerios. Ese es el real problema del país. Pero ahí viene la pregunta de Vladimiro Álvarez, ustedes se acordarán. ¿Dónde está la plata? ¿Y sabe dónde está la plata? En Suiza. La plata se está manteniendo un fondo internacional que hace que los bonos de la deuda externa cuesten más. Entonces, al referirnos a eso, nos hacemos la pregunta que hacía, ¿quién escribió El Conde de Montecristi? Que se hacía en El Conde de Montecristi.
¿quién se beneficia de esto? No, ¿quién se beneficia de esto? El que se beneficia de esto es el dueño de los bonos de la deuda externa. O sea, le apagan al país, apagan la maquinaria país, apagan la industria llamada Ecuador, para que no gasten ni siquiera en la luz de las carreteras, porque hasta esos postes están apagados, a cambio de que todo ese dinero vaya a estos bonos internacionales. Y luego te meten la idea de que las empresas públicas no valen, de que la salud pública no vale, de que el IES no vale. No, señores, es falta de recursos, punto, porque con recursos inclusive se generan mejores controles. Sin recursos, ¿cómo se controla? Sí, entonces, y ahí voy a la pregunta que me decía, entonces, cuando sucede esto, sí, ¿cuál es la única institución capaz de generar un equilibrio y de ponerle un freno a este tipo de cosas? La Asamblea. Por lo tanto, la Asamblea se vuelve en el enemigo número uno, a quien el Ejecutivo tiene que bajarle su fuerza. ¿Y cómo le baja la fuerza? Haciéndole quedar mal de cualquier manera. Y ahí viene con esto cierro, y ahí viene el gran problema de la Asamblea. La Asamblea, la gran deuda que tiene la Asamblea con la sociedad ecuatoriana. No comunica lo que hace, no cuenta todo lo que la Asamblea hace, se queda callada ante los ataques, no responde a los ataques y se deja golpear por todos los lados políticos. Dentro de la Asamblea se trabaja un montón, y pregunte a cualquier asambleísta, estamos trabajando en las diferentes comisiones. Lo que pasa es que que usted me vea a mí 14 horas analizando un proyecto de ley económico urgente, no es noticia, pues. Noticia es lo que la señora hace. Lo otro queda un poco escondido ante la opinión pública. En definitiva, asambleísta, también lo que hace falta entonces una política de comunicación de parte de la Asamblea, porque estamos viendo que de lo que se habla en todos los medios de comunicación tradicionales es la actitud de la presidenta Yori. No se habla del trabajo que hay en la Asamblea, y como usted decía, en realidad es una falta de voluntad política para que los fondos vayan a donde tiene que ir. De alguna forma recibiendo presiones del Fondo Monetario y de los fondos y de los medios de préstamos internacionales, que eso en realidad a lo que se está obedeciendo, y por eso falta dinero en el sector social. Y ojo, no es que falta, porque dinero el Estado ecuatoriano, el gobierno tiene. Estamos hablando de un petróleo a un precio alto, estamos hablando de que su ley tributaria dura fue aprobada, estamos hablando de que ya lleva un año, y estamos hablando de que no cumple ni el 3% del presupuesto general del Estado. O sea, por favor, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Es necesario analizar con cifras. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no lo transfieren a los ministerios? ¿Por qué no transfieren para la compra de medicinas, de diálisis? Gente se está muriendo por una diálisis que no le pueden hacer porque falta algún insumo. O sea, estas cosas son terribles. Porque, ¿cómo usted mejora el nivel de seguridad en las cárceles? Con recursos, pues, pero te bajan el número de guardias de seguridad, te bajan los controles, sistemas de reingeniería. Entonces, arquitecto, refiriéndonos a la falta de apoyo económico, ¿será esa la razón por qué los ministros se están yendo en fila, desfilando? Voy a ser concreto, con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura renuncia y se va alabando a sí mismo, diciendo que muchas gracias por la oportunidad que me dio para lucirme como ministro, y aparte de eso le va felicitando al presidente Lasso y diciéndole que él va a ser considerado uno de los mejores presidentes del Ecuador. Así dice su carta de renuncia. Entonces, él se alaba del trabajo que hizo, y como vemos ahí a los pobres bananeros, arroceros y toda la gente del agro. ¿Cuál es su comentario, arquitecto, sobre esta acción? Verá, una cosa
Una cosa es la empresa privada y otra cosa son los sistemas democráticos. No se puede manejar un gobierno, un ministerio, una comisión en la asamblea, una asamblea, como que fuera junta de accionistas, donde el uno es el gran jefe y el resto son subordinados asalariados. No, la democracia es otra cosa, la democracia es el conjunto de intereses diferentes y ciudadanos, a veces encontrados, a veces comunes, en los cuales se necesita el diálogo, el consenso, el equilibrio. Pero cuando usted coge a la gente de su empresa, la saca, la succiona del ámbito de lo privado y le mete en el ámbito de lo público, son dos mundos diferentes. Es como que yo le diga, usted venga al Ecuador a trabajar con las reglas de New Jersey. O sea, va a enloquecer, pues, porque allá es una realidad y en Ecuador es otra realidad. Si usted trabaja en la empresa privada, no puede exportar al ámbito de lo público las mismas reglas y las mismas lógicas. Aquí existen organizaciones sociales, existen personas con diferentes criterios, diferente nivel de formación, diferentes principios y diferentes valores. No todo es una cosa homogénea como en una empresa privada. En la empresa privada hay una misión, visión, unos objetivos, una estrategia. En un país no es así, al menos no en nuestro país desde hace un buen rato. Asambleísta, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, fue hacia la Fiscalía a denunciar a 81 asambleístas que votaron para que ella sea calificada. De alguna forma sabemos que ese no es el ente donde que ella tiene que ayudar y por esa situación incluso podría perder su curul. ¿Cuál es la situación al respecto? Verá, yo le puedo hablar en 3 niveles, ¿no? Como ciudadano, como asambleísta y como miembro de la comisión. Como ciudadano estoy indignado. Como asambleísta estoy consciente de algunas falencias de la señora, pero como miembro de la comisión ya no puedo emitir más criterio que el que sean los documentos que recibamos en esta comisión. El día de hoy se conformó la comisión, se eligió un presidente, una vicepresidente, a pesar de que no estaba yo muy de acuerdo con las designaciones, las acepto, y desde el día de mañana abocamos conocimiento de todo el proceso, revisaremos la documentación, tenemos que invitarle a la señora y a la demandada y al demandante, es decir, al asambleísta Llori y al asambleísta Torres, para que expongan sus pruebas, si es que es verdad o no. Yo he planteado como metodología una tablita de Excel, primera columna, las 27 funciones de la presidenta. Segunda columna, la demanda hecha por Torres. Tercera columna, las pruebas, que si existen o no existen pruebas. Y cuarta columna, la valoración. ¿Cumplió o incumplió? ¿Cumplió o incumplió? Porque esa es la causal. Y si al final del día encontramos que existen varios incumplimientos, tendremos que emitir una recomendación al Pleno. Pero si no encontramos incumplimientos, evidentemente no podremos hacerlo esta cosa. O sea, esto tiene que ser un tema objetivo. Y para mí, yo no tengo, digamos, una presión por detrás que me diga lo que tengo que hacer. Por lo tanto, lo mío será basado en razonamiento, principios y valores. Pero asambleísta, bajo su criterio, ¿se va o no se va a Guadalupe Llori? Les repito, ahorita que soy miembro de la comisión me tengo que morder la lengua. Como dice el señor Jaramillo, me muerdo los labios. Arquitecto, adelantándonos a los resultados de que se va la Guadalupe Llori. No solo se va del pueblo, sino se va de la casa también. Esto es, presidente de la asamblea y también como asambleísta. ¿Cuál sería el giro positivo que daría la asamblea por el bien del país? A ver, en ese supuesto no consentido todavía, porque no puede ser así, la asambleísta primero podría, si es que perdiera su calidad de autoridad, tendría que bajar a ocupar una curul. Para que ella sea destituida como asambleísta, debería generarse otro tipo de proceso
en el cual ya entra el comité de ética. Usted sabe, ve, en la asamblea las cosas no se pueden hacer así nomás. Todo tiene un proceso minucioso, porque un errorcito nulita todo. Entonces, esta comisión es muy específica, muy específica, para analizar la denuncia de Esteban Torres. Sí, esa es la función de la comisión, y cuando se acabe eso, la comisión tiene que desintegrarse. No puede hacer otras cosas, a menos que el Pleno se lo proponga directamente en algún momento. Pero mientras tanto, solamente está para sustanciar el proceso de la presidenta, ni siquiera para decidir, solo para sustanciar y presentar un informe para que el Pleno tome la decisión. Arquitecto, cambiando de tema, arquitecto, cambiando de tema, ¿qué nos espera o hacia dónde vamos el 1 de mayo? El 1 de mayo yo creo que, verá, le voy a contar así. En mi cumpleaños, cuando me despierto en cualquier momento, yo me paro donde estoy, miro alrededor y hago un resumen de mi vida respecto a dónde me encuentro y con quién me encuentro. Me he encontrado a veces fuera del país, me he encontrado a veces estudiando. O sea, los cumpleaños, las celebraciones, los onomásticos sirven justamente para eso, para reflexionar en dónde estamos. El 1 de mayo es el Día del Trabajador y el día también del no trabajador, del que se quedó desempleado, del que no tiene trabajo, y es necesario que el país reflexione ese día. Yo voy a salir a decir lo que siento, a poner mi planteamiento y decir si creo que está bien o creo que está mal, con respeto, con civismo, ¿sí? Sin desafueros, pero es necesario que el 1 de mayo la ciudadanía diga lo que siente de la situación del país. Asambleísta, tomando en cuenta que ha sido una migración histórica de parte de la provincia de Chimborazo, ¿qué es lo que le espera en el futuro? Porque si bien es cierto que del Ecuador también ha habido de diferentes provincias migración, pero últimamente de la provincia de Chimborazo, de la provincia del Tungurahua, de Cotopaxi, ha habido una migración masiva. ¿Qué es lo que sucede? Usted sabe que la migración en olas vino desde la SUAY también, y ha habido tanta migración histórica que finalmente se ha trasladado eso hacia las provincias de la Sierra Centro por una simple razón, porque los pocos recursos que tiene el Estado ecuatoriano están enfocadas en 2, 3 territorios. Hay un problema de equidad territorial enorme en nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo deja muchos territorios abandonados. Chimborazo particularmente, cuando yo revisaba esta matriz productiva del país que se elaboró en su momento, y usted leía Chimborazo, básicamente decía Chimborazo cualquier cosa, así, o sea, nunca estuvo pensada como conexión dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras se construyeron maravillosas carreteras en todo el país, en Chimborazo seguimos con chaquiñanes de 2 carriles. Todo eso confluye. Pero más allá de eso, más profundo que eso, es el hecho de que nuestro país tiene una lucha económica histórica entre importadores de productos y productores locales, en donde la batalla ya fue ganada hace rato por los importadores, anclados en el petróleo. Lo que hace el país es importar al punto loco de que el presidente ya plantea la importación de lácteos, de cárnicos, ya se está importando el maíz, por Dios, o sea, soberanía alimentaria cero. Cuando existe, ¿y qué es lo que nos dicen? Fíjese lo que pasa. Este rato estamos con la guerra allá en Rusia. Rusia es la principal exportadora de fertilizantes. Cuando un país tiene políticas de soberanía alimentaria, hace rato que hubiéramos tenido reservas de fertilizantes en el país, teniendo gas natural, que es la materia prima del fertilizante, que estamos quemando en mecheros, porque así para eso le puedo contar los más de 500 mecheros
en donde se quema el gas del Ecuador en la extracción del petróleo. Y ahí está el fertilizante que en cambio importamos desde Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué importamos fertilizantes? ¿Por qué importamos lácteos? ¿Por qué importamos maíz? ¿Por qué importamos ropa, zapatos? ¿Por qué importamos prácticamente todo lo que utilizamos? Plásticos, todo. ¿Por qué? Porque existen internamente en el país personas que se dieron cuenta que el gran negocio personal es la importación y que la producción no genera tanta riqueza personal, ¿sí?, como la importación. Por lo tanto, ejercen una función sobre los gobiernos y los gobiernos tienen políticas de importación. ¿Sabe quién hacía la sustitución de las importaciones por producción local? Hace muchos años el general Guillermo Rodríguez Lara. Él planteó políticas de sustitución de importaciones. Después de él vino toda una serie de gobiernos que fortalecieron la importación y no la producción local. Así es como ahora nos encontramos con industrias totalmente apagadas. Esa es la causa principal de la migración. Asambleísta, queremos darle las gracias por estar con nosotros. Esperamos tener una próxima oportunidad y muy buenas noches. Espero que no le haya aburrido mucho con mi plática, pero es lo que le puedo decir. No, al contrario. Muchas gracias y un saludo a mis vecinos. Al contrario, excelente. Al contrario, estaba una excelente intervención suya. Tuvimos muchos ecuatorianos pendientes de esa charla que tuvimos con usted. Muy excelente, gracias y esperamos que en una próxima oportunidad de estar con usted, arquitecto. Gracias, saludo a mis ñaños que se fueron a New Jersey hace más de 2 y 3 décadas. Wow. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.